18 de junio de 1812. El silencio diplomático se rompe con el rugido de una declaración de guerra. De un lado, la Señora de los Mares, una Gran Bretaña despiadada con 500 buques de guerra en servicio. Del otro, una joven república estadounidense con solo 16 barcos, enfrentándose a lo que parecía ser su aniquilación total. Los primeros meses fueron sombríos. En el noroeste, las invasiones fracasaron y los bastiones de Detroit y Mackinac se rindieron sin disparar un solo tiro. La moral de la nación estaba destrozada. El destino de Estados Unidos no se decidiría en tierra, sino en el octavo teatro de operaciones en alta mar. La guerra comenzó oficialmente el 18 de junio de 1812. Estados Unidos contaba con solo 16 barcos, frente a los 500 de la Marina Real Británica. El apodo de Old Ironsides, viejos de hierro, se originó a raíz del duelo del 19 de agosto de 1812 contra el HMS Guerrier. El casco del barco tenía 56 centímetros, 22 pulgadas de espesor. El secreto del USS Constitution no residía solo en su número de cañones, sino en lo que se escondía bajo su pintura. Mientras los británicos utilizaban el roble blanco común, los estadounidenses buscaron un material legendario en los pantanos del sur, el roble vivo. Esta madera es tan densa que no flota, se hunde, pero al utilizarse en la estructura de un barco, crea una armadura natural casi impenetrable. El Constitution fue construido con un casco de 22 pulgadas, 56 centímetros de espesor. Para que te hagas una idea, esto es más grueso que las paredes de muchas fortalezas de la época. El 19 de agosto de 1812, el secreto fue revelado al mundo. La fragata británica HMS Guerrier abrió fuego a quemarropa. Los marineros británicos esperaban ver la madera americana astillarse, pero lo que vieron fue lo imposible. Las balas de cañón simplemente rebotaban en el casco y caían inofensivamente al océano. Fue en ese momento, entre el humo y el fuego, cuando el HMS Guerrier se dio cuenta de que no estaba luchando contra un barco común. Estaban intentando hundir una isla de hierro disfrazada de madera. En apenas 30 minutos, el orgulloso barco británico estaba en ruinas, mientras que el Constitution apenas tenía un rasguño. En este punto, podrías preguntarte, ¿fue solo la fuerza del barco lo que ganó estas batallas? La respuesta es un rotundo no. El Old Ironsides era el arma, pero su tripulación era el gatillo. Mientras la Marina Real Británica a menudo obligaba a hombres a servir contra su voluntad, los 450 hombres del Constitution eran totalmente voluntarios. Estaban allí por la paga, la gloria y sobre todo por su capacidad técnica. Dentro del barco, el espacio era un lujo inexistente. Entre las hamacas donde dormían y los cañones que operaban, la vida era una danza de precisión absoluta. En la cima, el comandante era el señor absoluto. Debajo, los guardamarchas, niños de apenas 12 años, aprendían a leer las estrellas bajo la furia del mar. En lo alto de los mástiles, los marines se agachaban como depredadores. Eran francotiradores de élite, cuya misión era eliminar a los oficiales enemigos. Pero la victoria también se construía en la penumbra. Mientras el cocinero preparaba raciones escasas, el Ablali Boy preparaba la cubierta inferior para lo más sombrío de la guerra, en ayudar en amputaciones rápidas
y brutales. No fue solo el roble lo que venció, fue la sincronía perfecta de hombres que sabían exactamente qué hacer cuando se desataba el infierno. Pero no pienses que este Leviatán era solo un muro de madera estático. El Constitution era una auténtica obra maestra de la ingeniería de velas. Imagina esto en casi 4.000 metros cuadrados de lona distribuidos en 3 mástiles colosales que desafiaban al cielo. Con todo este despliegue, alcanzaba los 13 nudos 24 kilómetros por hora. En aquella época, esta velocidad le permitía dictar los términos de cualquier combate. Si quería luchar, alcanzaba al enemigo. Si quería retirarse, nadie podía atraparlo. Sin embargo, el verdadero hilo de la persistencia americana se demostró en 1812 durante 3 días. El Constitution fue perseguido por 5 barcos británicos. El problema, el viento desapareció por completo. El mar se convirtió en un espejo. Parecía el fin, pero la tripulación se negó a rendirse. Realizaron la maniobra de Kedging. Lanzaban pequeñas anclas desde botes y arrastraban el barco manualmente, brazo a brazo, bajo un sol abrasador. Fue una prueba de resistencia física sobrehumana que duró 60 horas. Cuando el viento regresó, los británicos, exhaustos e incrédulos, vieron al Constitution desaparecer en el horizonte. Si el casco era la armadura de este Leviatán, sus cañones eran las garras. En el combate naval, el objetivo no era solo golpear, era la aniquilación total. El Constitution ejecutaba una danza de la muerte con 3 tipos de munición. Balas sólidas para perforar el casco enemigo en la línea de flotación. Metralla Grape Shot para limpiar la cubierta enemiga de cualquier ser vivo. Balas de cadena, 2 esferas, unidas por un hilo de hierro que giraban para destrozar mástiles y aparejos. Una descarga completa podía disparar más de Antex kg de hierro en segundos. El estrépito era ensordecedor. El humo de la pólvora negra cegaba la vista. Y en el suelo, el detalle más sombrío. La cubierta se cubría de arena para absorber la sangre y evitar que los artilleros resbalaran en medio de la carnicería. Tras vencer batallas épicas contra el Guerriere, el Java y el Cain, el Constitution se convirtió en el símbolo máximo de la resiliencia estadounidense. Pero su mayor batalla no fue en el mar, sino contra el tiempo. Estuvo a punto de ser desguazado, pero se salvó gracias al clamor popular, inmortalizado por el poema de Oliver Wendell Holmes. Hoy, el USS Constitution descansa en Boston. Es el barco de guerra flotante más antiguo del mundo, todavía en servicio activo. No es solo un museo, es un embajador de una era donde el viento y el roble decidían el destino de los imperios. Es la prueba de que algunas leyendas nunca se hunden.